Cada día trae desafíos, preguntas, pero también trae nuevas oportunidades para que busquemos de Dios. Soy el pastor Nelson Hernández de la iglesia Gracia en la Antigua Guatemala. Quiero invitarte a que detengas un momento y que escuches esta palabra de parte de Dios que sin duda cambiará tu vida. Bienvenido y recuerda que mientras haya vida, hay esperanza. Comenzamos. Yo siempre les he comentado de que es importante que sea evidente en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando hablamos solamente de la llenura del Espíritu Santo, nos referimos a dones espirituales, como profetizar, hablar lenguas, sanar enfermos, don de sabiduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero muy pocas veces cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo o la evidencia del Espíritu Santo es el hecho de ser buenas personas. Y ser buenas personas radica en el fruto del Espíritu. Si ustedes se recuerdan, el fruto del Espíritu Santo, el primero es amor. Y recuerden que la palabra de Dios dice que tenemos que amar a Dios en primer lugar y amar en segundo lugar ¿a quién? A nuestro prójimo. Entonces, si la evidencia del fruto número uno es el amor, pero si nosotros no hacemos eso, disculpen hermanos, pero soy diseñador, entonces trato de alinear todo siempre. Es un mal que tengo. Ahí está, perfecto. Mire hermano, por su culpa me perdí. No fue por la culpa de la mesa que estaba torcida. Pues le decía que cuando uno empieza a ser una buena persona, uno empieza a dar evidencia del fruto del Espíritu. Uno se vuelve mejor persona. De las 100 malas palabras que decíamos al día, pues ya decimos 90, después 80. Y después solamente las pensamos, ¿verdad? Y después solo decimos, hijo de Barrabás, le decimos, ¿verdad? Pero de ahí no pasamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la evidencia del fruto del Espíritu Santo empieza a ser evidente en nosotros. Y dentro de esto, hay una frase que los chicos de multimedia colocaron ayer o antier en las redes que pusieron: servir se ve de muchas formas, pero el amor es el mismo. Eso me impactó mucho. ¿Por qué razón? Porque como iglesia, nosotros como iglesia, nos cuidamos unos a otros. Si usted se recuerda, hermano, usted trae el primer domingo del mes una bolsa de víveres. No importa si es así o si es así la bolsa. No importa si tú necesitas que te den, pero en lo poco, si somos fieles en lo poco, en lo mucho Dios nos pondrá. Entonces no importa la cantidad. Eso quiere decir que nosotros pensamos en nuestro prójimo. Y quiero solo recordarles brevemente que como iglesia hablamos de 4 prioridades. Los que han recibido el curso 10 vasos de leche recordarán esto. Hablábamos de que Dios tiene que ser el número 1 en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús que cuál es el primer y gran mandamiento, Jesús viene y les dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Mateo 22:37. Y en esa misma parte dice en el versículo 39 de Mateo 22, dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en estas dos partes se concentra todo. Al final Jesús dice: y en estos dos se concentra la ley. Entonces es tan importante amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero esa oración, si la ponemos al revés, la podemos entender de mejor forma. Tenemos que amarnos primero a nosotros para poder amar a otros. Yo no puedo pretender amar a alguien si yo no me amo a mí mismo. Amarme a mí mismo no significa las 14 cremas que las hermanas tienen ahí en su aparador, su estiramiento, su enderezado y pintura y todo eso. No, sino aparte de eso, es que los hombres somos más prácticos, ¿verdad? Una crema, bueno, a ese nivel no he llegado esa saliva, pero no es mala idea. Lo voy a poner en práctica. Pero los hombres somos más prácticos. Una crema para todo, para la cara, para la crema, para las piernas. Si es que nos echamos en las piernas en algún momento. Solo cuando miramos el talón rajado, le echamos un poquito de crema.
Pero hasta ahí. Pero amarnos a nosotros, eso va más allá de lo externo. Porque, por ejemplo, acá ninguno vino descalzo. Dios guarde en la antigua, ¿verdad? O sea, nos cuidamos. Algunos desayunaron. Otros durmieron bien sus 8 horas. Pero amarnos a nosotros, y aquí quiero hacer un paréntesis, es cuidarnos de qué comemos, cuánto comemos, a qué horas comemos. Cuidarnos. No esperemos llegar a bueno, ahora los jóvenes a los 30 ya empiezan con achaques, ¿verdad? Es que esos chasis ya no los hacen como antes, de verdad. Pero es cierto, entonces desde temprana edad hay que empezarse a cuidar, ¿verdad? Y eso quiere decir cuidarme a mí mismo. Y si yo me cuido a mí mismo, yo voy a poder aprender a amar a otras personas. Entonces, primero tengo que amar a Dios. La prioridad número 2 es amarme a mí y a mi familia, que es mi semejante inmediato. La prioridad número 3 es mi estudio y mi trabajo. En Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Cada uno de nosotros, hermanos, trazamos nuestro destino y nuestro futuro. Pero hay un futuro inmediato que es aquí en la tierra, pero hay un futuro en la eternidad que no tenemos que descuidarlo, ni uno ni otro. Si yo estoy acá en la tierra es para que disfrutemos de estar acá, que demos evidencia que Dios está en nosotros, que somos imperfectos, pero que estamos tratando la manera de cada día ir mejorando y mejorando. Yo me recuerdo, y Paula, con tu permiso, el año pasado andaba literalmente en el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Hablando profesionalmente y cómo seguir hacia adelante. Y por ahí me contaron un pajarito que está a la par tuya. No, pero fue cosa buena. Pero fue cosa buena. No, me dijeron, mire, Dios está bendiciendo a Paula, le está llevando trabajo, le está haciendo. Y yo, wow, qué bendición, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando el Niágara en bicicleta, ahí decimos, Señor, ¿dónde estás? Que no siento que tú estás conmigo. Pero en medio de la escasez o de la abundancia, nosotros tenemos que seguir adelante. Ahora, ¿dónde voy con esto? Que previamente a ese éxito hay un proceso. Y ya después del proceso viene el fruto de lo que nosotros hicimos. Entonces, por eso es tan importante hoy, jóvenes, estudiar, prepararse. Y ahora uno puede prepararse en cualquier lugar. Por ejemplo, en las universidades dan materias o carreras en línea. En YouTube uno puede aprender un montón de cosas. Eso sí, tengan cuidado de la raíz, ¿verdad? De dónde viene. Pero sí es bien importante todo eso. Ahora ya no hay excusas para prepararse. Ahora, la prioridad número 3 es mi trabajo con el cual honro a Dios y honro a mi familia. Esa es la prioridad dividido en dos, de la prioridad número 3. En Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero muchas veces solo leemos el versículo 10 que dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán mosto. ¿A cuánto les gustaría, hermanos, o a las hermanas, entrar a su cocina, la estufa soñada, la refri aquella que había que sacar la estufa para que entre la refri porque ya no cabe? Esas refris casi que son como de 3 cuerpos, ¿verdad? Inmensa. Imagínese usted, hermano, entrar a la cocina de sus sueños y usted abre la refri y tiene que hacer así porque se le va a caer de tanto que tiene. Eso es lo que dice acá. Y serán llenas tu refri. Eso es Nelson, traducción actual. Entonces va a estar llena la refri completamente, tu alacena, todo rebosando. Pero primero dice en el versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces la prioridad número 3 es mi trabajo y mi estudio, mi empresa y mi estudio. Por años nos han
inculcado de alguna forma que tal vez no era la correcta, tal vez en su momento. Pero antes nos decían, no hombre, pero ¿para qué vas a estudiar si Cristo ya viene? ¿Para qué vas a estudiar si ha habido un llamado a evangelizar? Y es cierto, el llamado que Cristo dejó es la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero solo los ángeles no se visten. Solo los ángeles no comen. Pero nosotros, y vaya que si comemos. Y vaya si nos vestimos. Entonces, mientras nosotros estamos en esta tierra, tenemos que prepararnos para estar en esta tierra, pero sin descuidar nuestra mirada en la meta final, que es ver a Dios cara a cara. Esa es nuestra meta. Ahora, la prioridad número 4 es servir en la obra del Señor. Y yo quiero dejar esto bien claro, hermanos. Cuando nosotros buscamos, cuando habla la palabra de busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, no se trata básicamente de estar en iglesia sirviendo aquí, sirviendo allá, teniendo más de 3, 4 privilegios. Qué bueno que tienes el tiempo, pero hay hermanos que no tienen el tiempo. Y muchas veces el diablo aprovecha ese sentimiento y te dice que ya no, literalmente ya no servís. Ya no haces esto, ya no haces lo otro. Pero déjame decirte que en Mateo 17, mira lo que dice, yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los versículos anterior a este habla cuando Jesús mandó a sus 12 discípulos a predicar. Entonces, aquí viene Jesús y al final le dice, miren lo que ustedes han visto, lo que ustedes han recibido, ustedes compártenlo con los demás. Dice que de gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracia. Ahora, ¿para qué les resumí esto que lo aprendemos en 10 vasos de leche? Porque es bien importante entender que cada cosa, cada situación en nuestras vidas tiene un lugar. Hermana, si tú al venir a la iglesia el domingo, tu esposo que no viene a la iglesia te dice, mira mi amorcito, mi bombón, mi terrón de azúcar, o como te diga, y te dice, mira, el domingo te quiero invitar a desayunar. Y el hombre, así le dicen algunas, y el hombre tiene 6 meses o un año de no invitarte. Entonces aprovecha Elías que esto no es de todos los días. Entonces dile, aunque te desmayes del susto, ¿verdad? Porque ni lo esperabas. Decirle, bueno, está bien, solo me baño y nos vamos, ¿verdad? Pero si tú dices, no, es que tengo que ir a la iglesia, tengo que servir, es que, a ver, ¿cuál es la prioridad? ¿Servir en la iglesia o mantener la llama de tu matrimonio? ¿Ah? ¿Saben por qué no podemos responder? Porque hemos sido inculcados a que servir es la prioridad. Y esto no es buscar, esto no es amar a Dios. Esto es un resultado de amar y de tener gratitud a Dios. Pero dentro de las prioridades es Dios. Y cuando yo amo a Dios, en lo oculto, donde nadie me mira, ahí yo le demuestro a Dios que lo amo. En público es fácil, en la iglesia es fácil. Hasta cambiamos el léxico o la forma de hablar. Hermano, Dios le bendiga, siervo del Señor. Pero afuera, hijo. Bueno, no acá, en otras iglesias, claro, ¿verdad? Nosotros ya hemos sido transformados. Pero a lo que voy es que amar a Dios significa que cuando nadie me mira, cuando yo estoy solo, ahí es donde yo le digo al Señor, yo te amo y me guardo para ti. Hermana, hermano, yo le pregunto, ¿usted es fiel a su esposa, a su esposo, porque tiene miedo de él o porque ama a Dios? Porque si usted le es fiel a su esposa o a su esposo, por él o por ella, está mal. Porque primero tiene que ser hacia Dios. Y si yo hago las cosas bien para Dios, todo lo demás lo van a hacer bien, ¿verdad? Así de sencillo.
Entonces volvamos al ejemplo que les comenté. Si usted, su esposo, le dice, mi amor, el domingo voy a invitarte a desayunar, vamos a ir a Tecpan. Hermana, ahí mismo usted llama al hermano, al líder, le dice, mira, fíjate que el domingo no voy a poder asistir. Sé que tengo privilegios, sé que esto, pero no voy a poder. Por favor, ponga a alguien que me cubra. Ni dos veces, hermano. Y si el líder le dice, no, hermana, usted tiene que venir, arrepiéntete, hija del diablo. Yo mismo le voy a decir, hermano, por favor, creo que estamos mal. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Y es más importante que tú cuides tu matrimonio, tu relación en familia con tus hijos, que venir a la iglesia. La iglesia también es importante, pero hay prioridades. Como por ejemplo, hay quienes profetizan, hay quienes hablan lenguas, interpretan lenguas, que está muy bien porque eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero de nada sirve que cuando regresen a su casa estén hablando malas palabras, regañando, gritando, etcétera, etcétera. Entonces no hay un balance. No hay un balance para nada. Entonces, ¿qué somos? Un religioso más. Cuando Dios empieza a transformar nuestras vidas, hermanos, ahí se nota realmente la transformación. Ahora, a nivel general, hermanos, ¿qué dice la Biblia referente a nosotros? Acompáñeme a Romanos 12, 4 y 5 y mira lo que dice. Porque de la manera que un cuerpo tenemos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Por ejemplo, nuestros hermanos nos visitan desde México. Sonora dijeron, ¿verdad? Sonora, va, imagínense. Y aunque ustedes no lo crean, somos el mismo cuerpo en Cristo. ¿Ya? Solo que ellos tienen una función de trabajo allá en Sonora. Gracias a Dios nosotros no estamos allá en Sonora, ¿verdad? Demasiado calor, ¿verdad? Pero Dios envía a sus mejores siervos a ese lugar. Amén. Y a los excelentes siervos los deja acá. Pero al final, todos somos un mismo cuerpo. Unos son brazos, otros son piernas, otros son orejas, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces al final todos somos un cuerpo y cada uno de nosotros tenemos una función. Y esa función nos sirve para algo sumamente especial. Pero mira, por ejemplo, aquí en el versículo 6 de Romanos 12, 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí empieza a hablar de las diferentes funciones que hay dentro de la iglesia. Yo siempre he comentado de que me fascina la iglesia que Dios me permite pastorear, porque al final todos somos un mismo cuerpo. Por ejemplo, el miércoles que pasó, aquí en San Pedro el Alto, ¿verdad? En San Pedro el Alto, ahí estábamos teniendo el estudio bíblico, Cafecito con Dios. Y ese mismo día estábamos en un evento tipo evangelístico acá con un grupo de mujeres, como de unas 20, 25 mujeres, cabal ahí en el jardín. Entonces estaba platicando precisamente con Luisito y le decía, mira qué emocionante, porque eso es trabajar en la obra del Señor. Unos hacen un trabajo allá, otros hacen otro trabajo aquí, otros hacen otro trabajo acá, y al final todos estamos trabajando en la obra del Señor. Y muchas veces nosotros nos desenfocamos. Ahora mira acá, dice, el que profetiza use conforme a la medida de la fe. El de servicio, que sirva. El que enseña, pues que enseñe. El que exhorta, pues que exhorte. El que reparte, pues que reparta con libertad.
El que preside, pues que lo haga con solicitud. Y el de misericordia, que se use con alegría. Aquí la palabra misericordia significa, o el original significa, ponerse en el lugar de otra persona. Y aquí es donde quiero centrar mi prédica. El hecho es de que cuando nosotros tenemos misericordia de alguien, es porque nos ponemos en el lugar de esa persona. Cuando nosotros traemos la bolsa de víveres que les comento, nosotros nos ponemos de una forma indirecta, nos ponemos en los zapatos de la persona que tiene una necesidad. Porque cuando uno está pasando una necesidad, hermanos, uno quisiera que le cayera el dinero del cielo, que cerrara Electra para que no me dejen, para que me dejen de cobrar. Uno quiere un montón de cosas, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué hago? Y no es que Dios nos levante a las 3 de la madrugada a orar. Las preocupaciones nos levantan a las 3 de la mañana porque estamos preocupados. Que cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro y esto y lo otro. Pero cuando uno se pone en el lugar de esa persona que está pasando esa situación difícil, uno dice, bueno, tengo que poner de mi parte. ¿Se recuerda la historia del buen samaritano? Era el samaritano con el judío. El judío estaba vapuleado, estaba lastimado, estaba inconsciente. Y viene el samaritano y la Biblia dice, y vuelto a misericordia. Esa palabra misericordia quiere decir que él tuvo compasión de él y dijo, yo no quisiera estar en ese lugar. Y si estuviese en este lugar, quisiera que alguien me ayudara como yo voy a ayudar a esta persona. Hermano, Dios obra de muchas formas. Hace muchos años, yo estaba pasando el Niágara, el Salto del Ángel y todas las cataratas existidas, las más grandes, en bicicleta y con las llantas pinchadas. Y yo creo que te contesto que nos habían invitado a desayunar y como no teníamos dinero, nos fuimos ya desayunados. Imagínense, nos invitaron a desayunar a un restaurante, llegamos desayunados, no por lleno de mates, sino porque no teníamos dinero para pagar el desayuno en ese lugar. Entonces llegamos, ¿verdad? Y todos empezaron a pedir. Y qué feo cuando nos dijeron, ¿ustedes no van a pedir? Ya desayunamos, gracias. Y efectivamente ya habíamos desayunado. Pero viendo la comida de los demás, ¡ala, qué rico! Entonces, mi hermano, yo solo cargaba, creo que cargaba 10 quetzales para pagar el parqueo. Cuando terminó la reunión, yo empecé a buscar la tarjetita del parqueo. La tarjetita. Dios santo, solo cargo 10 quetzales para pagar y si perdí la tarjetita, me cobran 100. ¿En dónde voy a conseguir los 90 restantes? Dios mío. Y en eso llegué al carro donde estábamos, conté la situación y viene alguien y me dice, mire, no se preocupe, aquí tenga los 100 quetzales, vaya a pagar. Pero así fácilmente tenga los 100 quetzales. Y yo, ay Señor, gracias, ¿verdad? Entonces yo, ay Dios, por dentro, porque no tuve cuidado, hombre, no solo ni tengo y todavía ahí perdiendo dinero. Entonces me metí entre los carros y así a lo lejos miré un como billete, ¿verdad? Pero como que si alguien me dijo, mira hacia abajo del carro, porque literalmente había un carro aquí y otro carro acá. Entonces no había mucho chance de ver debajo del carro. Entonces medio hice así y miré ahí como que si algo, como un billete saliendo. Y dije, qué raro, dije. Pero cuando uno tiene necesidad, hermano, uno hace lo que sea, ¿verdad? Entonces yo dije, empecé a ver si no había nadie. Y puse el pie así. Así para que nadie me viera. Y entonces me recordé de mis 80s. Empecé a bajar suavemente y en eso jalé
Y miré un billete de a 100, pero cuando jalé ese billete dije, Dios santo, gracias Señor. Cuando moví ese billete se movió otro abajo. Miren hermanos, cuando yo estaba ni ante Dios me había hincado tanto. Empecé a bajar todo. Habían 500 quetzales, hermanos. Dios santo, dije yo, me levanté rápido. No hay nadie. Caminé rápido. Fui a pagar lo que debía. Chispiste, dije yo, 500 tengo ya. Tengo 600 quetzales para pagar. Total, de que pagué, llegué al carro, le dije a la persona que me iba a prestar los 100 quetzales, mire, tenga acá, vámonos rápido antes que aparezca el dueño. Me fui rápido. Pero les cuento esto porque realmente hay veces que pasamos una situación adversa muy complicada, pero Dios tiene el control. No nos desesperemos. Ahora, cuando nosotros miremos a alguien que tenga esa necesidad, volvámonos a misericordia, ayudémoslos. No necesitamos tener tanto dinero. Con lo poco, Dios lo puede multiplicar para bendecir a esa persona. Algunos hermanos que hemos sido de bendición con las bolsas de víveres que damos, nos dicen, mira hermano, es que usted no sabe cuánto significa eso, esa bolsa para las personas que les damos. Porque realmente cuando no se tiene, ahí realmente está la diferencia. Ahora, ¿a dónde me lleva todo esto? Hablando de las prioridades y hablando de qué dice la Biblia, de qué somos nosotros como iglesia. Entonces quiero que hablemos de que la iglesia crece cuando nosotros servimos a los demás. Acompáñame a Hechos 2:44, por favor. Dice la palabra, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Ahora, yo quiero ponerlos acá en contexto. Aquí dice que todos los que habían creído estaban juntos. Después, antes de esto, Pedro había predicado, la primera vez que predicó y se convirtieron 3,000 personas. Y en el aposento alto, pero el aposento alto no van a creer que es un monte donde descendía la presencia del Señor, no. El aposento alto simplemente era un segundo nivel de un lugar, de una casa. Entonces los que se congregaban en el segundo lugar, en el segundo nivel, eran como 120 personas. Entonces, cuando aquí dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban juntos, eso quiere decir que los 3,120 estaban congregándose. Y mira lo que dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Esto no quiere decir que nosotros lo hagamos literal, que vendamos nuestras propiedades y que lo traigamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí era una necesidad que se tenía. Porque recuerden que era la Pascua y que muchos judíos griegos y de todo el Mediterráneo venían a Jerusalén. Entonces, toda la gente que estaba ahí tarde o temprano se tenían que marchar, pero había que hospedarlos, había que darles de comer. Entonces, el cuerpo de Cristo empezó a vender sus propiedades para suplir esa necesidad puntual. Hay calorcito, ¿verdad? ¿No? No mucho. Bueno, a comparación de mis hermanos, no. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ya después de mi explicación, leamos el 46 y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si nosotros repasamos el versículo 46, empezamos a ver que la iglesia se cuidaba los unos a los otros. La iglesia miraba la necesidad. Hay hermanos
que son bastante comunicativos y le dice a uno, por ejemplo, o a los líderes, mira, estoy pasando esta situación, por favor oren por mí o me pueden ayudar con esto. Pero hay hermanos que son ariscos. Por más que uno los anda toreando, no le dicen a uno que está pasando alguna situación. Y yo siempre les digo, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hermano, gracias a Dios, en victoria. No con la hermana Victoria, sino en victoria. Total de que uno trata la manera de preguntar con el afán de ayudar. Pero bueno, qué bueno que están bien. Pero hermanos, a veces es necesario decir, mire hermano, necesito ayuda. A veces hay hermanas que se operan y uno hasta un mes después sabe. ¿Verdad? Pero yo creo que como cuerpos cuerpo en Cristo, tenemos que comunicarnos, cuidarnos. Cuando usted mira a algún hermano a las 10 de la noche esperando un bus y usted va en su moto o en su carro, no acelere, hermano. Baje velocidad y dígale, hermano, ¿a dónde va? Le doy jalón. Pero muchas veces decimos, no, es que la gasolina está muy cara y después si va a querer que lo lleve no sé a dónde. No, mejor doy la vuelta. Ahí es donde realmente nosotros demostramos que Dios está con nosotros. Y algo que me impacta mucho, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón y teniendo el favor con todo el pueblo. Cuando habla acá de que tenían en común todas las cosas, de verdad, hermanos, yo lo miro palpable en esta iglesia. Si se recuerdan, el piano que lo acabamos de comprar fue una inversión que salió de la iglesia. Teníamos que recaudar 5,000 quetzales y nos iban a dar como una ofrenda a un ministerio 5,000 quetzales más. Y llegamos a la meta de 11,000, ¿cuánto exactamente? 10,220. Imagínense. Es que Itan es bueno para los números. Pues esa cantidad, 10,200, ¿qué? 20, gracias. 10,220. Inclusive el ministerio que nos iba a dar esa ofrenda, porque ellos nos dijeron inicialmente que nos iban a dar el doble. Pero no, son bromas. Nos dijeron, consigan 5,000, otros 5,000. Pero hermanos, llegamos a 10,000, o sea, duplicamos. O sea que en total recaudamos 15,220 quetzales. Imagínense. Eso, y literalmente, hermanos, tuvimos que decir, hermanos, de verdad muchas gracias. Y todos se desbordaron, yo doy esto, doy lo otro. Hubieron hermanos, literalmente, y no voy a decir nombres, pero hay quienes dieron 10 quetzales, 30 quetzales, 50, 100, 500, 1,000, 2,500. Y yo dije, wow, increíble. Ahora ya vimos otro piano. Fíjense que vimos una televisión de 120 pulgadas. No son bromas, hermanos. Pero de verdad hay una iglesia amorosa. Hermano, miren estas cortinas que hoy pues nos están haciendo pues de más, ¿verdad? Porque hay calorcito. Imagínense, se puso cortinas en todo esto. ¿Y esto de dónde salió? Salió de las ofrendas y diezmos de la iglesia. Ahí invertimos 14,000 quetzales. ¿Qué quiere decir esto? Que somos parte, que todo se administra, que todo se da para bendición de la iglesia. Entonces, hacia ahí tenemos que guiar. Y algo que me impacta mucho, en ese versículo dice que los hermanos de la iglesia primitiva hicieron una gran campaña evangelística y pusieron a predicar otra vez a Pedro para que se multiplicara otra vez el número. No, sino con convivir, con servir. Dice la palabra al final, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y los hermanos anfitriones le dan un abrazo, pero no un abrazo de Robocop. Hermano, Dios le bendiga. No, sino un abrazo. Abrazo de aquellos que... Esos son abrazos. Pero abrazos desinteresados. Cuando nosotros damos un beso santo. Mi hermano, usted
ni sabe, porque hay gente que ni le hablan. Y cuando viene acá a la iglesia sienten que se siente querido, un abrazo, un beso desinteresado. La gente dice, ¿qué está pasando acá, verdad? Al inicio mucha gente se siente como desubicada, ¿verdad? Así, como así, tenga cuidado, ¿verdad? Tal vez piensa, no pensaba que fuera tan guapo, ¿verdad? Como me están abrazando. Pero no se trata de eso, sino se trata de reflejar el amor que nosotros tenemos hacia las demás personas. Y voy a ir terminando con esto. En Hechos 13, 2 y 3 dice la palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando nosotros hablamos de servir en la iglesia, de dar los talentos que Dios nos ha dado y lo ponemos para bendecir a otros, el Señor añade los que han de ser salvos. Y dentro de esto, este hombre llamado Bernabé, él asistía a la iglesia de Jerusalén. Y su nombre original es José, y le llamaban también Bernabé. Entonces, los de la iglesia de Jerusalén escucharon que en Antioquía se estaba levantando una iglesia muy, pero muy fuerte, mucho más fuerte que la iglesia de Jerusalén. Entonces, mandaron a Bernabé a la iglesia de Antioquía. Y total de que le dijeron, mira, anda a ver qué está pasando allá. Llegó Bernabé a la iglesia de Antioquía y empezó a ver que había una iglesia viva, una iglesia que estaba creciendo. Y ahí fue la primera vez que llamaron cristianos a la iglesia como tal, a los que se congregaban ahí. Algo que me impacta mucho es de que ellos no tenían un rótulo ni nada por el estilo. Tal vez en ese entonces no había necesidad o no estaba de moda poner rótulos. Pero lo que sí era cierto es de que ellos empezaban a reflejar el fruto del Espíritu. Amor, gozo. Por ejemplo, hoy en la mañana, hermano, ustedes venían con gozo prendido. Dios santo. Paz, paciencia. Necesitamos mucha paciencia en nuestro hogar, en iglesia. Pero ahí es cuando realmente el fruto empieza a brotar en nosotros. Y volviendo al tema de Bernabé y Saulo, Bernabé empieza a ver que, valga la redundancia, que empezó a crecer mucho y mucho la iglesia. Y llegó un punto que dijo, voy a ir a llamar a Saulo que está en Tarso. Lo trajo, pero observa esto. Saulo no había hecho nada más, se había ido a esconder a Tarso. Y ahí estaba. La Biblia no menciona nada que pasó ahí. Lo llevó a la iglesia y empezaron a trabajar, a seguir creciendo la iglesia. Pero no enfocados crecimiento, sino enfocado a servicio. Porque si nosotros servimos, Dios va a añadir a los que van a ser salvos. Porque de nada sirve, hermanos, que Dios nos mande gente para evangelizar si nosotros no los podemos cuidar. Si nosotros no somos buenos administradores de las almas que vienen a la iglesia, no nos va a mandar. Hermanos, el próximo año, como ustedes bien saben, vamos a abrir 2 servicios, primeramente Dios. Hoy varios hermanos no vinieron, de seguro Sabanás los revolcó. Pero bueno, pero al final de esto, como iglesia nos tenemos que preparar para el próximo año. Los anfitriones más sonrientes les vamos a mandar a recibir una clase de cómo sonreír mejor, para tener una sonrisa sex appeal, dirían por ahí.
Los de alabanza estamos orando para que haya más músicos, para que haya una alabanza más prendida, más fuerte, más llena en la presencia del Señor. De igual forma los maestros de la escuelita bíblica, todas las áreas. Pero necesitamos, hermanos, que tú te involucres, que tú vengas y que te involucres, porque de esa es de la misma forma que la iglesia va a ir creciendo. Pero no olvides las prioridades: Dios, tú y tu familia, tu estudio, tu trabajo, y después servir en la iglesia. Y el poco tiempo que tengas, hazlo con excelencia. Ven a servir con alegría. Y si el líder viene tarde, que no te quite el gozo. Al contrario, imprégnelo para que podamos seguir creciendo más y más. Y el último texto que quiero leer está en Mateo 20:26 y dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Así que si alguien quiere, como ahora está muy de moda, profeta, apóstol, ok, empecemos desde abajo. Empecemos a servir. Si alguien quiere ser el mayor en el reino, tiene que empezar desde abajo. Hermanos, miren, aquí venimos a las 8:30 de la mañana a sacar todas las cosas. Y aquí todos andamos chambeando, diríamos en el buen chapín, colocando eso, colocando el otro, y ahí afinando detalles. Pero eso lo hacemos, hermanos, porque amamos a Dios. Porque lo que hemos recibido de gracia, lo queremos dar de gracia a otras personas. Yo anoche estaba predicando en una iglesia en la ciudad. Y yo hice una pregunta. Aquí no voy a hacer lo mismo, hermanos, porque dije, a ver, doy 100 quetzales, dije yo, al que me diga cuál es el objetivo de la iglesia aquí en la tierra. Y todos los hermanos se quedaban así que, y unos medio murmuraban, pero no se atrevían a decir. Y una niña como de 12 años levanta la mano, me acerco y le digo, ¿cuál es? Hacer discípulos, me dijo. Yo pensé que no iba a adivinar, hermanos. Le tuve que dar los 100 quetzales. Entonces, total, y que pedí que me llevaran los 100 quetzales. Le dije, mira, felicidades. Y por favor, un fuerte aplauso a los papás, les dije yo, porque buenos principios estaban dando. Le di el billete de a quetzal, así como jalando, la verdad. Mi almuerzo es mañana, dije yo, bueno. Y total, que yo dije, bueno, una niña de 12 años sabía cuál es el trabajo de la iglesia. Y el trabajo de la iglesia es hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el trabajo de la iglesia. Tocar un instrumento, estar en multimedia o en servidores, en niños, en cualquier área, o en ofrendar, diezmar, profetizar, hablar en lenguas. Eso es parte de. Pero lo esencial es traer almas a los pies de Cristo. Yo voy ahorita para los estados a cuidar a mi papá. Tengo una tarea espiritual y es presentar el plan de salvación a él. Pero y los de que nos están viendo en YouTube, aquí entre nos, tengo dos tareas: cuidarlo y eso. Así que, hermanos, una iglesia tiene que estar llena de dones espirituales, pero realmente tiene que estar más llena del fruto del Espíritu. Y eso nos va a transformar la vida completamente.
Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Señor, tú nos has llenado de talentos y de dones, Señor. Unos son buenos para la música, otros son buenos para la tecnología, otros son buenos para expresarse, para compartir. Otros son buenos, Señor, para instruir a los niños, para instruirnos en tu palabra. Hay diferentes dones y habilidades, Señor. Hay diferentes profesiones también en este lugar. Y que en medio de esos dones y de esas habilidades profesionales, que tú nos uses, Padre eterno, para que seamos de bendición a otros. Que el talento y la habilidad que tú nos has dado, Señor, lo pongamos al servicio de tu obra. Que no nos pese, Señor, venir a servir a tu casa, porque algún día alguien invirtió tiempos y recursos para hablarnos de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Y así como estas personas invirtieron en tiempo y en recursos, ahora nos toca a nosotros, porque lo que hemos recibido de gracia tenemos que darlo. Señor, yo te doy gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque ahora nosotros ya no estamos en condenación, sino estamos en victoria, esperando tu segunda venida y estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de esta gloria, Señor, que se va a hacer presente antes de tu segunda venida, Señor. Bendice a cada uno por nombre, Padre eterno. Hermano, tú que estás ahí, yo te voy a invitar que levantes tu mano si tú estás trabajando en una área de la iglesia, ya sea si eres el líder o el colaborador. Levanta tu mano y permíteme hacer una oración para tu vida, para tu familia, para que Dios te bendiga. Y si hay alguien entre nosotros que tiene el deseo de servir, también levanta tu mano y dile: Señor, yo no sé exactamente dónde te puedo servir, pero aquí estoy. Levanta tu mano también y permíteme orar por ustedes. Padre, mira estas manos levantadas. Señor, no servimos porque nos sobra el tiempo, sino servimos porque hemos recibido de gracia, y de gracia queremos dar el trabajo con las habilidades que tú nos has dado. Señor, mira esas manos levantadas, mi Dios. Te pido, Padre, de que tú multipliques esas manos, que tú bendigas esas manos, y que por medio de ese trabajo que nosotros hagamos, tú nos lleves para bendecir a otras personas. Sabemos que la prioridad número 1 eres tú, que la prioridad número 2 soy yo y mi familia. La prioridad número 3 es mi trabajo y mi estudio. Y la prioridad número 4 es dar a los demás lo que yo he recibido de gracia. Bendice las familias de mis hermanos. Bendice sus trabajos, sus estudios, sus empresas, Padre eterno. Que podamos reflejar tu gracia y tu favor donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos relacionamos, Señor. Que ellos nos digan: tú eres un cristiano, porque reflejas el amor de Cristo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por cada uno. Y permítenos, Señor, ser de bendición a otros. Ahora te pido, mi Dios, que nos lleves con tu paz, que nos lleves con tu bendición a nuestras casas, y que esta semana sea una semana de gran bendición. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Espero que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón y que esa palabra inunde tu vida. Si este contenido fue de mucha bendición, compártelo con alguien que tú creas que lo necesita. Ahora, si tú quieres apoyar este ministerio, en la parte de acá abajo salen las cuentas bancarias de la iglesia. Y desde ya, muchas gracias. Y no olvides suscribirte y activar notificaciones para que juntos crezcamos en la fe. Y recuerda, vivamos para Cristo.